Ya, se está grabando la clase, ¿ok? Listo. Entonces vamos, en un examen físico vamos a ver lo que es la inspección, palpación, movilidad, algunas mediciones que podemos hacer longitudinales o circunferenciales de la extremidad inferior y ciertas maniobras especiales que tienen nombre propio y que nos orientan hacia un diagnóstico casi certero. Entonces, dentro de esto, lo que primero tenemos que ver en un examen físico es lo que es la inspección. Inspección es básicamente lo que es observar, mirar, y en las extremidades inferiores, pues una de las cosas que tenemos que poner énfasis es ver si es que hay alguna alteración en la longitud de estas extremidades inferiores. Todos nosotros, y probablemente muchos ni siquiera lo sabemos, podemos tener diferencia en la longitud de nuestras extremidades inferiores, en el largo. Esa diferencia puede ser pasar desapercibida y no generar ningún problema si es menos de un centímetro, o sea, 10 milímetros. Es, digamos, lo usual. Pero alteraciones o diferencias mayores a esos 10 milímetros sí pueden condicionar alguna alteración de sobrecarga o algún problema en la columna. Entonces es importante en la inspección valorar esto, ¿ok? Lo otro es ver si es que hay una deformidad. Podemos tener al frente un paciente que venga con una tumoración, una deformidad que sea evidente y que nosotros podemos comparar una extremidad con la otra. Normalmente la extremidad contralateral nos sirve de referencia porque es una extremidad que está sana, ¿ok? Entonces podemos ver si es que hay una deformidad y si esta es dependiente de partes blandas o es una deformidad de tipo óseo. Otra cosa que hay que ver en la inspección es el alineamiento. Nosotros normalmente, nuestra extremidad inferior tiene un ligero valgo. Si hacemos una medición del eje o un eje anatómico, nosotros vamos a tener un leve valgo, pero digamos, angulaciones mayores a 6 grados en valgo ya se pueden considerar como un genuvalgo, o menos de esos 6 grados se pueden condicionar como un genuvaro. Entonces, es muy importante también determinar si es que el paciente pueda tener un genuvalgo o un genuvaro, que puede ser que el paciente haya nacido con esa tendencia a desarrollar un genuvalgo o varo, o en el transcurso de los años, mientras el paciente va envejeciendo o va teniendo alguna secuela, alguna lesión, tipo una fractura, un desgarro severo del menisco, una secuela de ligamentos, también puede empezar a desarrollar una desviación del eje, ¿ok? Otra cosa que es importante ver es la simetría o el trofismo muscular, si es que hay una diferencia en el tono muscular. Un paciente puede venir a nuestra consulta y nos puede decir que lleva meses o semanas con dolor, limitación funcional, que no apoya la extremidad, que le duele mucho, y muchos pacientes pueden estar simulando estas lesiones por una ganancia secundaria o por algún tema, algún conflicto. Pero una forma de ver que el paciente nos está diciendo la verdad es ver el músculo. Si nosotros vemos que la extremidad inferior y uno de los músculos que normalmente lo valoramos más es el músculo del cuádriceps, que es este músculo grande que está en la parte anterior del muslo. Si nosotros hacemos contraer un lado con el otro y vemos que hay una diferencia en el tono muscular, en la fuerza o en la consistencia del músculo, y esta es muy marcada, podemos decir pues que este paciente sí pues tiene una hipotrofia muscular, probablemente por una lesión que verdaderamente está condicionando que el paciente no esté apoyando. Y lo otro que tenemos que ver es el paciente. Muchas veces el paciente llega a la emergencia o en silla de ruedas o caminando o en una camilla y adopta ciertas posiciones típicas que ya tan solamente al ver eso uno puede predecir que se trata de una u otra lesión. Entonces, muchas de estas posturas o posiciones antálgicas hay que ya tenerlas uno grabado, ¿no? Otra cosa que hay que ver después de la inspección es la palpación. Uno tiene que palpar, como ya les dije, normalmente la extremidad contralateral es la extremidad sana y nos sirve como punto de referencia. Así que nosotros podemos valorar si es que hay algún cambio de temperatura de un lado con el otro. Si es que hay un aumento de temperatura, podemos estar ante un cuadro inflamatorio o un cuadro infeccioso como una celulitis. Si vemos que hay un aumento de volumen,
Importante, por ejemplo, en la rodilla, podemos ver el signo del témpano, que lo vamos a ver ahorita más adelante en un gráfico, y es sugestivo de alguna lesión intraarticular en la rodilla. Y hay muchas zonas en las que uno ya al conocer la anatomía sabe cuál es el recorrido del ligamento o el recorrido de un tendón, de dónde a dónde va, y muchas veces los tendones en ciertas posiciones o en ciertas inserciones óseas generan puntos de dolor y uno al conocer los puntos dolorosos puede hacer el diagnóstico tan solamente el examen físico de una tendinitis cancerina, de una tendinitis iliotibial en la rodilla o una tendinitis del pie, al reconocer el recorrido de estos tendones. Entonces, la palpación es fundamental también dentro del examen físico. Si vamos entrando un poco ya, por ejemplo, a la evaluación o una semiología de la cadera, también como les había dicho, es importante que uno ya sepa cuál es la anatomía, tanto la anatomía topográfica como la anatomía radiológica. Si no, no vamos a saber qué estructuras pueden estar comprometidas o qué estructuras musculares o ligamentarias o tendinosas están o no en ciertas zonas. Entonces uno tiene que conocer la anatomía. Por ejemplo, acá un pequeño resumen, estamos viendo un corte coronal de una articulación de la cadera. Esto viene a ser lo que es la cabeza del fémur. Esto viene a ser el acetábulo, donde se coapta la cabeza del fémur. Esto viene a ser lo que es el cuello del fémur. Y esta estructura que tiene esta prominencia viene a ser el trocánter mayor. Ahora, el trocánter mayor tiene un porqué tener esa forma, esa posición, ¿no? No es simplemente un relieve o un cachito óseo, sino ahí es una zona donde se inserta gran cantidad de músculos que tienen múltiples funciones, sobre todo rotación externa y abducción de la cadera. Entonces, es importante que vayan reconociendo un poco ya la anatomía topográfica. Y la anatomía radiológica también. Ustedes para saber reconocer que una cadera tiene una fractura o que una articulación, o en este caso una cadera, tenga una artrosis, una fractura del cuello femoral, tienen que saber qué cosa es lo normal, cómo se ve una radiografía normal. Y eso seguro en sus prácticas van a irle presentando imágenes radiográficas para que se vayan familiarizando lo que es lo normal y lo que es lo patológico. Por ejemplo, acá tenemos una imagen radiográfica de un paciente, una radiografía antero-posterior de la cadera del lado derecho. Y acá pueden ver claramente cómo es la forma de la cabeza del fémur. Esto viene a ser lo que es el acetábulo o el cótilo. O sea, esto es básicamente la articulación fémoro-acetabular o fémoro-cotílea, que viene a ser lo de la cadera. Esto viene a ser el cuello del fémur. Se dan cuenta que es largo. Todo esto es el cuello del fémur. Y estas estructuras que protruyen viene a ser el trocánter mayor, que está acá arriba, y una prominencia menor que tiene el nombre del trocánter menor. En ambas estructuras óseas se insertan grupos de tendones y músculos que cumplen una función importante. Esto viene a ser la zona de la diáfisis del fémur. Entonces, esto es cuando ustedes tienen a un paciente y ven una radiografía de cadera, esto es más o menos lo más cercano a una radiografía normal, sin ninguna alteración. ¿Ok? Acá un pequeño esquema para que cuando empecemos a hablar o ustedes empiecen a ver en sus clases prácticas, les hablen sobre fracturas de cadera. Esto es una división topográfica, del fémur y por ende de cómo se clasifican las fracturas de cadera. Por ejemplo, hay una clasificación que habla de lo que son fracturas intracapsulares, que vienen a ser fracturas. Si acá, por ejemplo, tenemos la articulación del fémur y el acetábulo, normalmente existe, como en toda articulación, una cápsula, que es una bolsa de ligamentos o de estructura capsular reforzada por ligamentos, que lo que hace es lubricar la articulación, ¿no? Entonces, todas estas fracturas que se encuentran dentro de esta circunferencia que he hecho en color rojo, se le consideran fracturas intracapsulares de la cadera. Y ahí se subdivide en fracturas de la cabeza, que son relativamente raras, y las fracturas del cuello. ¿Ok? Ahora, dentro de las fracturas del cuello, que son así, esta es una estructura larga, también se pueden subdividir, como vamos a ver más adelante, en fracturas subcapitales, esas fracturas que están
inmediatamente por debajo de la cabeza, en fracturas transcervicales, que son fracturas que están a la mitad del cuello, y fracturas que están en la base, que se llaman bases cervicales, ¿no? Hay ligeras diferencias entre este tipo de fracturas con respecto al pronóstico y con respecto al tratamiento que vaya a necesitar el paciente. Pero una clasificación de esto es fracturas intracapsulares. Y el resto de las fracturas o el resto de las fracturas que se encuentran por fuera de estas cápsulas ya se les considera como las fracturas extracapsulares. Y dentro de las extracapsulares vemos esta zona roja, que es el área trocantérica o pertrocantérica, que es la zona donde se presentan las fracturas con este tipo de trazo, un trazo que va del trocánter mayor, así oblicuo hacia abajo, y va hacia el trocánter menor. Estas fracturas son las más frecuentes dentro de las fracturas de cadera y se les conoce como fracturas intertrocantéricas, que están ubicadas en esta área trocantérica de color rojo y que tienen esta dirección, de arriba hacia abajo y de lateral a medial. Este tipo de fracturas extracapsulares intertrocantéricas tienen otro comportamiento diferente a las fracturas intracapsulares y por ende tienen otra indicación de tratamiento, ¿ok? Y las fracturas que se encuentran por debajo de esta prominencia que viene a ser el trocánter menor se conocen como las fracturas subtrocantéricas, que son aquellas fracturas que están hasta 5 centímetros por debajo del trocánter menor. Si está más inferior, como a este nivel, ya se le considera fracturas de la diáfisis del fémur, ¿ok? Entonces es importante que reconozcan por topografía, por radiología, dónde está ubicada la fractura, si es intracapsular, si es extracapsular, si es de la cabeza, del cuello, ya tiene una indicación de tratamiento. Si es una fractura intertrocantérica o subtrocantérica, tiene otro tipo de comportamiento y otro tipo de tratamiento, entonces es diferente. Y como les había dicho, la fractura más frecuente es aquella fractura que está en esta área roja, que tiene este trazo oblicuo, que es la intertrocantérica, que es este trazo de fractura que estamos viendo acá. Una fractura que se inicia desde la parte más superior del trocánter mayor y avanza hacia el trocánter menor, ¿no? Acá vemos el trazo de fractura. Entonces, estas fracturas son las más importantes. Y si ustedes se dan cuenta, en la fotografía están viendo un paciente adulto mayor que sufrió una caída de un escalón, o aquel paciente incluso que al sentarse la silla se le mueve, o al sentarse en la cama no calcula bien y cae sentado. O sea, este tipo de pacientes adultos mayores con un trauma de baja energía, porque es una caída dentro de la casa, no es una caída de altura, pueden llegar a presentar una fractura de cadera. Y dentro de ellas es la fractura intertrocantérica, que es una fractura extracapsular, que es una de las más frecuentes. ¿Y por qué se fracturan al tener un trauma de baja energía? Porque estos pacientes tienen la peculiaridad o las características de que tienen unas corticales. Si ustedes se dan cuenta acá donde señalo con el lápiz, estas son las corticales, estas paredes del hueso, que se van adelgazando conforme va pasando el tiempo. Al haber una descalcificación, un proceso de osteoporosis, la zona más resistente del hueso, que viene a ser las corticales de las paredes, estas paredes se van adelgazando y por ende hacen que que el hueso sea más frágil. Y por eso esto es un trauma de baja energía. Por ejemplo, si a ustedes les llega la emergencia, un paciente adulto mayor que es traído por sus familiares, y les dice que ha tenido un traumatismo de baja, o que ha tenido una caída en su casa al sentarse en la escalera, al caerse del último escalón de la escalera, al sentarse en la cama. Entonces usted dice, uy, ese paciente tuvo un trauma de baja energía, es un paciente adulto mayor, osteoporótico, probablemente tenga una fractura de cadera. Fractura, ojo. Ya más adelante vamos a tocar el tema de luxaciones. Una fractura. Entonces, al tomar una radiografía, ven esta imagen o una similar, pero también a la inspección, si ustedes pueden reconocer o ir diagnosticando una fractura de cadera cuando ven esto. Este es un paciente probablemente arriba de los 70 años, paciente adulto mayor, y ustedes se dan cuenta que la extremidad inferior del lado derecho, cuando el paciente está recostado en la camilla, esta extremidad inferior está a una altura y esta otra extremidad está a otra altura. ¿Qué quiere decir? Que esta extremidad está acortada, probablemente está acortada unos 2 centímetros. Y si se dan cuenta,
la punta del dedo gordo o del primer ortejo del pie está mirando hacia arriba, está mirando hacia el frente, pero este dedo del pie no está mirando de frente, está mirando hacia un costado, que quiere decir que este pie está rotado externamente. Entonces, extremidad inferior acortada, pie o extremidad inferior en rotación externa, a esto se le conoce como la posición impúdica y muchas veces incluso la rodilla está semiflexionada, la rodilla a veces está semiflexionada, acá no se nota. Entonces, estas tres características, paciente echado en la camilla, con acortamiento, flexión de la rodilla, rotación externa en la extremidad, hasta no demostrar lo contrario, y más aún si viene con un antecedente de una caída en casa, ese paciente tiene una fractura de cadera. Y dentro de la fractura de cadera, la más frecuente, no es que sea la única, la más frecuente son las fracturas intertrocantéricas. Entonces, como un relato y tan solamente una inspección, que es visualizar, ver esa posición que es típica de un paciente con fractura de cadera, y con una radiografía simple, ustedes tienen un diagnóstico al 100%. No necesitan un examen físico, una evaluación especial, no necesitan empezar a movilizar la cadera. Obviamente, en un paciente que viene con un trauma reciente, yo no le voy a hacer mayores ejercicios de movilización o maniobras forzadas porque sé que el paciente ni siquiera puede pararse, ni siquiera va a tolerar que uno le movilice la extremidad, va a venir el paciente muy, muy adolorido, ¿no? ¿Y por qué es que se presentan estas deformidades? ¿Por qué el paciente adopta esa posición? No es que, uno, porque bueno, el paciente adopta esa posición también porque encuentra cierto alivio del dolor, pero lo adopta básicamente porque hay vectores de fuerzas que son creados por los músculos y tendones. Cuando hablamos de un músculo y su tendón, es una unidad músculo-tendinosa. Tiene una parte muscular y la parte tendinosa, que es la parte más fibrosa del músculo, la parte más distal, es la que se une a los huesos. En este caso, por ejemplo, en el trocánter menor, que viene a ser se une dos músculos a través de un tendón, que es el tendón del psoas y el ilíaco. Entonces, este es el hueso, es el músculo del psoas, que viene desde las últimas vértebras transversas lumbares. Desde acá sale el psoas y el hueso ilíaco, ambas en un solo tendón, se unen al trocánter menor. Este tendón conjunto lo que hace es hacer una tracción hacia proximal, una tracción proximal, produciendo lo que se llama acortamiento. Entonces, gran parte del acortamiento de la extremidad inferior es debido al músculo psoas ilíaco. Deben un segundito, chicos. Ya. Entonces, el músculo psoas ilíaco es uno de los vectores de fuerza que lo que hace es traccionar el, el fémur proximal y es parte importante de darle un acortamiento a la extremidad. El otro grupo de músculos es el músculo glúteo mayor y glúteo medio, que son los que se unen, y a otros músculos rotores externos que se unen en el trocánter mayor. Estos músculos lo que hacen es hacer traccionar hacia posterior, hacen una rotación externa de este fragmento y ellos son los que condicionan que la extremidad rote. Entonces, como se dan cuenta, tiene un por qué es que se está presentando un acortamiento y rotación externa. Porque al haber un trazo de fractura, cada tendón, con su inserción en el hueso comienza a traccionar su segmento de hueso. Y también tenemos los músculos aductores, que es un músculo amplio que va en toda la parte interna, la diáfisis del fémur, que también condiciona cierta medialización y cierto ascenso, acortamiento de la extremidad inferior.
Entonces, ya saben el por qué es que se produce siempre un acortamiento y rotación externa en las fracturas de cadera, ¿no? Por los vectores de fuerza de los músculos. Ahora, cuando yo les hablaba de traumas de baja energía en un paciente adulto mayor, la primera causa lo que producía era una fractura de cadera. Pero cuando ya hablamos de una luxación de cadera, estamos ante un efecto o un traumatismo que tiene que haber ocurrido para que esta cabeza del fémur, que está totalmente coaptada dentro de esta concavidad o esta concavidad que viene a ser el acetábulo. Entonces, cuando hablamos de una luxación, ya estamos hablando de que tiene que haber habido un trauma de alta energía, a diferencia de una fractura de cadera, que es una caída intradomiciliaria de baja energía. Entonces, un paciente, cuando se habla de luxación de cadera, inmediatamente se nos viene a la mente que este paciente tenía un trauma de alta energía. Ejemplos, accidente de tránsito o caídas de altura. Entonces, no voy a pensar que un paciente adulto mayor que venga echado en la camilla y que venga con un antecedente de haberse caído en su casa y sea un adulto mayor y pensar que es una luxación de cadera, ¿no? Primero, la primera, segunda y tercera posibilidad es que sea una fractura. En cambio, si hablamos que un paciente viene con el antecedente de un accidente de tránsito, una caída de altura, y generalmente un paciente más joven, estamos hablando ante una luxación, o sea que a ese paciente se le luxó, se le salió la cabeza del fémur que estaba dentro del acetábulo. Dentro de estas luxaciones, la más frecuente es la luxación posterior, que quiere decir que la cabeza del fémur, al salirse de su lugar, se desplaza por el vector de fuerza o por el impacto, se desplaza hacia posterior y adopta esta posición, que es justo lo contrario a la posición de la cadera, de una fractura de cadera, perdón. A esto se le conoce como la posición púdica. Si se dan cuenta, el paciente también tiene una flexión de la rodilla y la cadera, pero tiene una rotación interna. Tiene una rotación interna, ¿no? Eso es lo que lo diferencia. Entonces, paciente joven, con un antecedente de tránsito, caída de altura, que venga con intenso dolor, limitación funcional, y uno vea esta postura que adopta el paciente, que es una posición púdica, lo más probable es que estemos ante un paciente con una luxación posterior de cadera. Las luxaciones anteriores de cadera también existen, pero son mucho menos frecuentes. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen radiográfica de algo que no es para nada usual, que es un paciente que tiene una doble luxación. Este es el acetábulo del lado derecho. Miren dónde está la cabeza del fémur. Y en el otro lado también tiene, el acetábulo está vacío y la cabeza del fémur está acá. Este paciente tiene una luxación bilateral de las caderas. O sea, este paciente definitivamente tiene un trauma de alta energía. ¿Okay? Las luxaciones anteriores son menos frecuentes y adoptan más o menos esta posición parecida a la de la fractura de cadera, la impúdica, solamente que es un poco más exagerada y es relativamente poco frecuente. Lo más frecuente es encontrar una luxación posterior, ¿ok? Acá la idea es que se lleven ustedes que trauma de baja energía, fractura de cadera. Trauma de alta energía, paciente joven, generalmente cuando hablamos de patología de cadera, una luxación de cadera. Y esas son las posiciones más o menos que un paciente puede presentarse. Obviamente no basta solamente el relato, la inspección, sino también siempre tiene que haber de por medio una imagen radiográfica. Muchas veces el examen radiográfico más sencillo, más barato, que está al alcance de cualquier centro médico, de cualquier paciente, es una radiografía. Pero en muchos casos, como son estructuras óseas tridimensionales y uno quiere hacer una planificación quirúrgica o tiene la duda qué otras lesiones más pueden tener oculta, nos apoyamos muchísimo en las tomografías, incluso tomografías con reconstrucción 3D. ¿Okay?
en lo que es patología de cadera hay que tener mucho cuidado también el tema de cuando uno palpa, es que hay muchas patologías que pueden generar un dolor, que el paciente refiere que el dolor está en la cadera, pero muchas veces el dolor es un dolor referido. Entonces tenemos que saber diagnosticar o descartar estas posibilidades, ¿no? Muchos pacientes pueden tener diferentes puntos dolorosos. Por ejemplo, la astrocanteritis, que son esos procesos inflamatorios de tendones que uno lo puede palpar fácilmente en la parte más lateral de la cadera, donde está el trocánter mayor. Muchas veces las patologías a nivel inguinal, hernias inguinales que no son tan evidentes, también generan dolor y pueden pensar que el paciente está teniendo un dolor en la articulación de la cadera, pero es básicamente una hernia inguinal. Algunas patologías como las ciatalgias, la irritación del nervio ciático, que si bien está en la parte posterior, muchas veces el paciente puede sentir o interpretar el dolor en la parte más anterior y simular que es un dolor en la articulación de la cadera. ¿Okay? Cuando uno tiene que evaluar lo que son rangos articulares en cualquier extremidad, en este caso, o en cualquier articulación, en este caso la cadera, uno tiene que evaluar siempre lo que es movilidad pasiva y movilidad activa. Pero obviamente, si estamos ante un paciente que ha tenido un evento traumático y que estamos sospechando que tiene una fractura, una luxación y que tiene un intenso dolor y limitación funcional, no se me ocurriría a mí, ok, no señor, yo tengo que hacer todo mi examen físico completo y también tengo que evaluar cómo está la movilidad de su cadera. Entonces, no voy a pretender empezar a movilizar la cadera ni pasiva ni activamente, porque sé que lo único que voy a ocasionar es dolor en el paciente, ¿no? Entonces, rangos de movimiento lo tenemos que hacer con mucho cuidado y cuando pensamos que hay una fractura, no lo hacemos. En casos de pacientes con dolores crónicos por cuadros inflamatorios o por artrosis, sí es muy importante cuantificar el rango de movimiento de la articulación para poder plasmar en la historia clínica cuál es el grado de limitación que tiene cada paciente, ¿ok? Entonces, es una forma de uno decir, ok, no, este paciente está más limitado que el otro, no solamente por el tema del dolor, sino porque el rango de movimiento está mucho más limitado uno que otro, entonces por ende este paciente amerita una prótesis y el otro paciente amerita terapia física y rehabilitación y esperar. Entonces, valorar los grados de movimiento son muy importantes. Entonces, siempre empezamos con la movilidad pasiva. Quiere decir que nosotros cogemos la extremidad y comenzamos a rodar, a hacer los rangos de movimiento. Y después también evaluamos la movilidad activa, que le pedimos al paciente que él mismo haga los rangos articulares. Entonces, estos son algunos valores más o menos en promedio que ustedes tienen que ya irlos grabando de a pocos. Saber cuánto es el grado de flexión, cuánto es el grado de extensión, cuánto puede rotar una cadera hacia adentro, hacia afuera, cuánto se puede abducir y aducir, para tener más o menos unos parámetros ya preestablecidos. Obviamente, como les dije, si uno quiere ser más minucioso y la otra articulación o la otra extremidad que está sana, la otra extremidad nos va a servir como el verdadero parámetro para poder comparar la articulación sana con la buena. Porque hay algunos pacientes que por ciertas condiciones pueden ser mucho más laxos que otros. Entonces, la amplitud de movimiento articular es muy importante en todas las articulaciones, sea en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, en el pie, y uno tiene que graficarlo o nombrarlo en su historia clínica. Siempre que hay una patología articular, lo que no puede evaluar, lo que no puede faltar, es la evaluación del rango de movimientos, ¿no? Miren todos los en qué planos puede movilizarse una cadera al hacer movimiento, en flexión, en extensión, en abducción, aducción, rotación interna y externa. Acá vamos a ver algunos ejemplos para que se entiendan. Ejemplos, este paciente está siendo evaluado por un dolor crónico en la cadera izquierda. Ese paciente está recostado, está echado mirando hacia el techo, lo que se conoce como un decúbito dorsal. El eje mayor de su cuerpo está en paralelo a la camilla y en paralelo al piso. Y para yo evaluar cuántos grados de flexión tiene esta cadera izquierda, que es la que estoy evaluando, el paciente que flexione la rodilla y con la rodilla flexionada
le pido que lleve el muslo lo más cercano hacia su tórax. Y este ángulo que se forma acá es el ángulo de flexión de la cadera. De repente, en esta cadera, que es el lado sano, puede medir 120 en valores normales, y al realizar el mismo rango de movimiento en la otra extremidad, puede ser 90, puede ser 80, dependiendo del grado de dolor que tenga el paciente, o a veces no es por el tema del dolor, sino porque hay un bloqueo, una rigidez articular por un proceso degenerativo. Entonces es muy importante ver. Si el paciente está acá, recostado en la cama, mirando hacia el techo en decúbito dorsal, trazamos una línea imaginaria sobre el centro de su cadera y todo movimiento de la extremidad inferior hacia el centro de su cuerpo se va a llamar aducción, y en promedio son unos 30 grados de aducción. Y si alejamos la extremidad inferior hacia el lateral del centro de la cadera, a esto se le llama abducción. Y la abducción puede ser hasta 45 grados en promedio. Si yo quiero evaluar cuánto rota interna o externamente una cadera, porque la cadera tiene amplios rangos de movimiento en diferentes planos, si yo quiero evaluar cuánto rota internamente, como ven acá, el paciente también está en decúbito dorsal, está con la rodilla flexionada y hago que esta rodilla gire hacia adentro. Esta angulación es lo que me da la rotación interna. Normalmente es 40 grados. Y la rotación externa la hacemos simplemente en la misma posición, pero que hacemos que el paciente rote la rodilla hacia afuera, que adopte esta posición como si fuera un 4. Si el paciente puede adoptar esta posición fácilmente, es que está haciendo una rotación externa de 45 grados. Obviamente un paciente por un dolor agudo, traumático, sin necesidad de ser una fractura, por el mismo dolor, el paciente va a limitar transitoriamente estos rangos articulares. Entonces, su flexión, su rotación interna, externa, la abducción o la aducción van a ser en grados menores. Pero es por el tema del dolor, y después de un tiempo, al bajar la inflamación, el dolor, el paciente puede recuperar sus rangos articulares similar al inicio, ¿no? Algunas maniobras especiales que se utilizan para pacientes con patología de cadera, por ejemplo, dos. Uno es evaluar las maniobras, la maniobra de Trendelenburg, y la otra es la maniobra de Barlow-Ortolani, que son unas maniobras que se utilizan mucho en los pacientes pediátricos o más aún en los pacientes neonatos, ¿no? Para evaluar alguna alteración de la cadera. Por ejemplo, la maniobra de Trendelenburg básicamente lo que hace, ojo, es evaluar la fuerza de abductor o la fuerza de abducción que tiene el glúteo medio. El glúteo medio es uno de los músculos más potentes que hacen una abducción en la cadera. El glúteo medio es el principal músculo responsable que hace que nos diferenciemos los humanos de los monos. Nosotros podemos caminar totalmente erectos gracias al glúteo medio, músculo que por ejemplo no tienen los simios. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un gráfico en que vemos al examinador, el médico, que está parado hacia la parte de atrás del paciente y le pide al paciente que se pare, que haga un apoyo monopodal o que se apoye sobre uno de los pies. En este caso, está pidiendo que se apoye sobre el pie derecho. Y el médico puede observar, por ejemplo, que la cadera, que los dos huesos ilíacos están más o menos a la misma altura. Por eso es que se mantiene simétrico las dos caderas. Pero si al realizarle la misma maniobra en otro paciente que le dice que se apoye sobre el pie derecho, y si se dan cuenta, miren cómo incluso hasta por la ropa interior está inclinado, quiere decir que esta cadera, la cadera contralateral, está ligeramente descendida, se está inclinando. Eso nos indica que el glúteo medio del lado derecho, que es donde estamos haciendo que se apoye, no está tenso. Por ejemplo, este gráfico corresponde al primer gráfico. Paciente apoyándose sobre el lado derecho. Estas fibras representan al glúteo medio, y como es un músculo potente y está funcionando, yo al pararme sobre un pie, mi cadera contralateral se mantiene.
o incluso se eleva ligeramente. Esto me indica que este músculo glúteo medio está funcionando en forma adecuada. En el otro gráfico vemos que pasa lo contrario. El paciente está apoyado sobre el mismo pie derecho, pero la cadera contralateral, la cadera izquierda cae. Esto porque el glúteo medio no tiene la fuerza de tracción para indirectamente mantener mi cadera al mismo nivel. Entonces, esa es una maniobra muy fácil para detectar alguna insuficiencia muscular del glúteo medio. ¿Y por qué se puede haber afectado el glúteo medio? Por algún problema neurológico, algún problema de alguna hernia discal que me puede estar comprometiendo o haciendo que ese músculo esté débil y por ende me dé esta maniobra positiva. Otra de las cosas que se tiene que ver en pacientes neonatos es la enfermedad luxante de cadera, eh, que es por un problema de displasia, por un problema de falta de una adecuada congruencia entre la cabeza del fémur y el acetábulo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cómo el acetábulo tiene una concavidad, tiene una horizontabilidad y acá está la cabeza del fémur. Y en esta otra imagen vemos cómo el acetábulo es casi vertical. Debería ser horizontal, así como vemos acá. Tiene un techo horizontal, pero acá es casi vertical. Entonces, este acetábulo displásico mal formado, al no tener este techo horizontal, no le pone un tope al hueso y la cabeza del fémur se subluxa hacia superior. Eso es lo que se conoce como una displasia o enfermedad luxante de cadera. La enfermedad luxante de cadera, seguro ustedes la van a ver en su clase teórica y práctica, pero van a enseñarle el porqué, la parte teórica, pero yo les quiero enseñar acá cuál es la maniobra. Obviamente, si uno ve una radiografía, está ante la vista fácilmente reconocer que ese paciente, ese neonato, tiene una enfermedad luxante de cadera. Pero ¿cómo lo diagnosticamos al examen físico? Si tenemos un paciente o un niño que viene con su madre y el madre dice que el niño o nota algo raro o el médico al observar hay una displasia o una alteración en los pliegues o un ligero acortamiento de la extremidad o que si ya empieza a caminar el niño no camina en forma adecuada, entonces uno puede sospechar que el paciente tiene una enfermedad luxante de cadera. En los neonatos es mucho más fácil diagnosticarlo. Es más, eh, todo paciente que nace en un hospital o una clínica es evaluado por su pediatra y el pediatra tiene que estar capacitado para hacer el descarte de esta enfermedad luxante de cadera. Y lo hace básicamente con este examen físico. Y solamente si es que el examen físico es positivo o le genera dudas, es cuando ya lo deriva al ortopedista infantil y hacen la serie de exámenes de imágenes complementarios, ¿no? Pero en el examen físico hay dos maniobras, la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. Entonces, si estamos ante un paciente que acude a nuestra evaluación por la consulta con una enfermedad luxante de cadera, quiere decir que ese paciente, cuando realice ciertos grados de movimiento de abducción y aducción de la cadera, se le está entrando y saliendo la cadera con facilidad. No es que tenga que haber un evento traumático. En este caso, es porque no hay una coaptación de la cabeza del fémur con el acetábulo por una mala formación del hueso. Entonces, yo sé que si tengo un paciente con una enfermedad luxante, al hacerle estas maniobras, voy a recolocar y voy a sacar la cabeza del fémur dependiendo de la maniobra que haga. Por ejemplo, si tenemos un paciente neonato, como ven acá, que está recostado en decúbito dorsal, está mirando hacia el techo, yo estoy parado frente a él y con mis dos manos, como se den cuenta acá en este gráfico, abrazo la parte interna del muslo con el pulgar, porque es un paciente pequeñito, y con el resto del dedo la parte lateral del muslo. Entonces, si yo parto que esto es mi línea media y tengo las piernas juntas, o sea, atucidas, las dos piernitas lo más pegado a la línea media, si ese paciente tiene una enfermedad luxante de la cadera, en ese momento la cabeza del fémur, como se ve acá, está fuera del acetábulo. Este es el acetábulo y esta es la cabeza del fémur. Entonces, la maniobra de Ortolani parte del examen físico con el paciente recostado, con las piernas aducidas
y empieza desde una posición en la que saben que al estar aducido la cabeza está luxada. Pero si yo realizo esta maniobra de abducir, de abrir los muslos como si fuera un sapito, yo sé que esta cabeza del fémur automáticamente va a entrar nuevamente. O sea, yo voy a hacer la maniobra de reducción. Voy a volver a recolocar la cabeza del útero dentro del acetábulo. Entonces, esta maniobra de partir de la aducción con los muslos en la línea media y abrir las piernas, o sea, hacer una abducción, se llama la maniobra de Ortolani. La maniobra de Barlow es lo contrario. La maniobra de Barlow parte de un examen físico en donde el paciente está con las piernas abiertas, abducidas, como la dejó la maniobra de Ortolani. Entonces yo sé que al estar abducido, la cabeza del fémur está dentro del acetábulo, está reducido, pero si yo llevo estas piernas hacia la línea media, otra vez lo voy a luxar. Entonces, es una maniobra que hace abducción y aducción, lo que cual produce una reducción y una luxación. ¿Se entiende esta parte? Si no entienden esta parte, por favor, me lo pueden decir y nuevamente lo vuelvo a explicar. Entonces, estas dos maniobras son las que los médicos pediatras y los ortopedistas infantiles tienen que estar muy familiarizados para poder hacer las diferentes maniobras y sospechar al escuchar un clock que indica una recolocación de que esa cadera no está fijada dentro del acetábulo o que se sale con facilidad. Una vez que hay la sospecha de esto, ya mandamos a hacer estudios radiográficos, estudios de ecografía, lo cual van a confirmar. Entonces, vamos a continuar. Por ejemplo, acá vemos un paciente probablemente ya de algunos años, probablemente unos 7, 8 años de edad, en donde si se dan cuenta, el acetábulo en la cadera del lado derecho es horizontal y el acetábulo de la cadera izquierda es completamente vertical. Por eso es que la cabeza del fémur en este caso, en la cadera izquierda, está luxada, es una secuela de una displasia. Y este paciente muchas veces toleran la molestia, toleran el dolor, se llegan a acostumbrar, tienen alguna alteración en la marcha, pero muchas veces pueden llegar hasta esto, hasta un estadio adulto, con una displasia de cadera, a veces no diagnosticada o a veces diagnosticada, pero ya tardíamente y que no recibió el mejor tratamiento. Y ya en la etapa adulta, lo único que queda son pues colocar prótesis, nada más. Si pasamos al segmento o a la evaluación clínica de patología de la rodilla, tenemos que saber evaluar diferentes cambios, como le dije. Por ejemplo, en el primer dibujo, yo tengo un paciente que está parado o puede estar recostado y puedo ver claramente que hay una asimetría, una diferencia en el volumen. Puedo ver que esta rodilla no tiene mayor aumento de volumen, pero puedo ver en la rodilla derecha cómo se forma un acúmulo de líquido en la parte más superior de la rodilla, donde está la bursa suprapatelar, donde está la bolsa. Entonces, esto se le conoce como un derrame articular, que quiere decir que hay líquido dentro de la rodilla, dentro de este espacio capsular. Yo no puedo saber si es que es sangre o si es líquido sinovial o en los casos más severos de infección puede ser pus, ¿no? Pero sé que hay un aumento de volumen. Y una forma de comprobarlo es, pues obviamente en la inspección es evidente porque es bastante el aumento de volumen, pero también puedo hacer esta maniobra, que es la maniobra del signo del témpano. Yo con mis dos manos abrazo la rodilla, una mano la coloco en la parte más superior de la rodilla y la otra mano en la mano más inferior, y lo que trato es de redescribir o limitar este aumento de volumen y con mi pulgar
palpo el hueso de la rótula que está en la zona central de acá y aprieto. Trato de que mi rótula, descenderla. Si yo siento que la rótula desciende y al sacar la fuerza que estoy aplicando con el pulgar, nuevamente la rótula se levanta, es como si fuera un témpano o un cubo de hielo en un recipiente con agua. Entonces estoy ante un aumento de volumen que se le conoce como derrame articular y lo puedo diagnosticar con esta maniobra del signo del témpano. Ahora, esta maniobra no me dice si es líquido sinovial, si es sangre o si es pus. Solamente me indica que hay un aumento considerable de volumen. ¿Ok? Obviamente, estos pacientes que tienen un aumento de volumen y un témpano positivo, tan solamente al tener líquido, la cápsula está distendida y eso produce dolor. Produce bastante dolor y obviamente lo primero que hace el paciente es que no puede realizar un movimiento completo de flexión y extensión de la rodilla. Va a evitar al mismo paciente movilizar la rodilla por el tema del dolor. Entonces, cuando se conoce que es líquido, se dice que es hidraartrosis, o sea, líquido dentro de la articulación. Puede ser en cualquier articulación, en este caso en la rodilla. Y cuando sabemos que es sangre, decimos que es hemartrosis. Y cuando sabemos que es pus, cuando hemos retirado, decimos que es una piartrosis. ¿Ok? Esos tres términos se pueden emplear para cualquier articulación. En este ejemplo estamos viendo la rodilla en el mismo paciente en el que hemos visto que hay un aumento de volumen dentro de la articulación, se le hizo la maniobra, signo de témpano positivo, y una de las formas de tratar este derrame articular es evacuando ese líquido. Y uno lo puede evacuar, sobre todo en la rodilla, porque es una articulación muy superficial el derrame, con una punción articular. Eso se llama una artrocentesis, que consiste en introducir una aguja dentro de la cápsula articular y aspirar este contenido de líquido. Como sabemos que la rodilla ocupa volúmenes importantes de 20, 40, 36, lo que son agujas. Doctor, no se le escucha muy lejano. Hola, ya. A ver. Entonces, cuando tenemos estos derrames articulares, lo que uno busca es evacuar este líquido articular para con eso quitar el volumen de líquido y por ende la presión y por ende que el paciente ya no haya dolor, mejorar el tema del dolor. Esto es mucho más efectivo que cualquier analgésico que uno pueda darle al paciente. Entonces, el hecho de evacuar este contenido de líquido de la articulación se llama una artrocentesis. Puede ser artrocentesis en el hombro, en la cadera, en la rodilla. Y lo que hace la artrocentesis es cumplir doble función. Una función analgésica, porque yo al evacuar el exceso de líquido o de sangre de la articulación, va a generar un alivio del dolor del paciente. Y la otra función que tiene la artrocentesis es que es diagnóstica porque yo al ver las características del líquido, puedo decir si es un líquido inflamatorio, si es sangre pura o si es una secreción achocolatada, pensar que es pus. Y cuando me sale un líquido de estas características, yo tampoco no puedo descartar del todo que no sea un proceso infeccioso. O sea, muchas veces este líquido articular, sobre todo si son pacientes que han tenido varios episodios de derrame articular, yo puedo mandar a estudiar este líquido al laboratorio, hacer evaluaciones de anatomía patológica, de bioquímica y estudios de gram y cultivo para también ver si es que hay gérmenes, si hay crecimiento de gérmenes en este líquido, ¿ok? Entonces, esta es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando enfrenta a un paciente con un derrame articular. Existen muchos mitos, hay muchos pacientes, ustedes lo van a escuchar durante toda su carrera, incluso en familiares cercanos a ustedes, que le van a decir, no, no te saques el líquido, te van a dejar la rodilla seca, eso hace daño, eso no se trata así, no. Simplemente cualquier exceso de líquido, de cualquier derrame articular, tiene una causa, que es una causa patológica, y lo que uno tiene que hacer es evacuar el exceso de líquido sinovial para que el paciente esté
con menos dolor y la rodilla nunca va a dejar de producir líquido. La rodilla, el tejido sinovial siempre va a producir líquido sinovial. Pero en este caso ha producido un exceso de líquido sinovial porque hay un proceso inflamatorio. La sinovia está enferma o por el evento traumático ha reaccionado produciendo mayor líquido de lo usual. Muchas veces nosotros evacuamos este líquido y al persistir el proceso inflamatorio, en unos días la rodilla nuevamente puede llenarse de líquido en la articulación. A ver, otra cosa que hay que evaluar, como les había dicho, por ejemplo, en las extremidades inferiores, es la alteración en el eje. Acá claramente estamos viendo una paciente, estamos viendo de espaldas, está parada sobre un podoscopio, que es un aparato de espejos, y estamos viendo, uno le dice que la paciente se pare derecha mirando hacia el frente, y si se dan cuenta, las dos caras internas de la rodilla apenas se tocan, pero la distancia que hay entre un tobillo, entre la parte interna de un tobillo, o entre el malleolo tibial de cada tobillo, es evidente. Esto es lo que se conoce un genu valgo, piernas en X, y se dice que cuando la distancia entre estos dos malleolos es más de 6 centímetros, y estamos ante un paciente con un genu valgo. ¿Ok? Y uno puede clasificar un genu valgo leve, moderado o un genu valgo severo. Ahora, eso es un diagnóstico simplemente general, un genu valgo. Pero si uno quiere hacer una medición exacta y ver cuántos los grados de verdaderamente desplazamiento o de valgo que tiene este paciente, quizás para la planificación quirúrgica, para hacer una corrección de este lineamiento, uno tiene que emplear esta radiografía que se llama una teleradiografía o radiografía panorámica, que si se dan cuenta es una sola toma radiográfica que va desde la cadera hasta los tobillos, para lo cual yo con esta radiografía panorámica o teleradiografía puedo hacer las mediciones, puedo ver qué tan grado de valgo o varo tiene una extremidad y a qué nivel es que se está produciendo esta deformidad. Muchas veces las deformidades por genu valgo pueden estar en el fémur, así como muchas veces las deformidades por genu varo pueden estar en la tibia, pero eso uno tiene que reconocerlos con las mediciones radiográficas. La rodilla también tiene diferentes rangos de movimiento. Quizás el movimiento más conocido en la rodilla es el de flexión y el de extensión. Normalmente una rodilla puede tener flexión de 120 a 140 grados en condiciones normales, fisiológicas, y la rodilla debe tener una extensión completa. Cuando la rodilla llega a extender completamente y la parte posterior de la rodilla toca contra la camilla o el piso, ahí estamos hasta una extensión completa y eso se considera como 0 grados de extensión. Esto es simplemente un pequeño gráfico para que ustedes tengan en cuenta lo que tienen que repasar, lo que es la anatomía de la rodilla, para que cuando empiecen a hablar de lesiones de meniscos, de ligamentos, tengan una idea. Por ejemplo, acá estamos viendo, esta es la parte del fémur, esta es la parte de la tibia. Acá vemos cómo se presentan dos ligamentos que son muy conocidos, que es el ligamento cruzado anterior, que es este acá, y hacia más atrás tenemos otro ligamento que se llama el cruzado posterior. Ya se dan cuenta porque se les conocen como ligamentos cruzados, porque están uno con otro haciendo un cruce, ¿ok? Y esta estructura, que viene a ser como un pequeño colchón, un amortiguador, que está entre los dos huesos, viene a ser el menisco del lado externo, que es este acá, y el menisco del lado interno, ¿no? Estos dos meniscos pues tienen funciones muy, muy importantes en la rodilla. Este ligamento que viene desde la parte más medial del epicóndilo medial y se va hacia la parte más distal de la tibia, este ligamento que es plano, ancho, como si fuera una cinta, este viene a ser el ligamento colateral medial. Y el otro ligamento, que viene a ser como un tubo circunferencial, que va desde la cabeza del peroné hacia el epicóndilo lateral del fémur, se le conoce como el ligamento colateral externo.
Cada ligamento que les he mencionado tiene sus peculiaridades, sus indicaciones de tratamiento. No todo ligamento que se rompe es quirúrgico. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco con las patologías. Otra forma otra cosa que uno tiene que evaluar en las extremidades inferiores, como les había dicho, es el tema de las mediciones. Puede ser una medición longitudinal, si yo quiero ver si es que hay un acortamiento de una extremidad con la otra. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo el examinador lo hace con una cinta métrica, palpando la parte más superior de la cresta ilíaca inferior y hacia el malleolo medial, y puede compararlo con el otro lado. Sirve, pero no es una medición muy exacta. Si uno quiere hacer una medición en milímetros, lo ideal es tomar, como habíamos visto ya antes, una radiografía panorámica o teleradiografía, en la cual yo simplemente marco desde la parte más superior de la cabeza del fémur hasta la articulación del tobillo y comparo la longitud de una con otra. Esta es una medición mucho más exacta. Otra de las mediciones que también tenemos que hacer son aquellas mediciones circunferenciales. Acá en este caso estamos midiendo la circunferencia en el tercio medio de la pierna para medir el trofismo de los músculos gastrocnemios. Eso nos puede servir como para ir monitorizando y registrando en nuestra historia clínica como este paciente que tuvo una hipotrofia muscular severa pasó a una moderada a una leve o recuperó su trofismo muscular. Podemos medir con una cinta la circunferencia a nivel de la pierna o también a nivel del muslo y lo comparamos con el lado contralateral, que viene a ser el lado sano. Dentro de las evaluaciones de la rodilla, pues así como hemos visto, la rodilla tiene muchas estructuras, ligamentos, meniscos, diferentes tipos de ligamentos, y cada uno de esos ligamentos tiene una función. También la evaluación física es diferente o es muy amplia, dependiendo de qué quiere uno evaluar. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que le estamos haciendo unas maniobras que se llaman las maniobras de cajón. El ligamento cruzado anterior es el principal ligamento estabilizador de la pierna. Evita que la rodilla, que la pierna se traslade hacia adelante, que la tibia se desplace hacia adelante. Y el ligamento cruzado posterior es el principal ligamento estabilizador posterior de la rodilla y evita que la tibia proximal o que la tibia se desplace hacia posterior. Entonces, si yo tengo un paciente con una ruptura del ligamento cruzado anterior y sé que su principal función era evitar que la pierna se vaya hacia adelante, al yo examinarlo y hacer una tracción hacia adelante, como vemos acá, voy a hacer que esta tibia se desplace hacia adelante, porque ya no tiene el ligamento cruzado anterior. Eso se llama la maniobra de cajón anterior. Y la otra misma maniobra, en la cual yo empujo con mis dos manos la tibia hacia atrás con la rodilla flexionada en 90 grados, como vemos acá, en ambos casos el paciente relajado, y empujo la tibia hacia atrás y veo que hay un desplazamiento hacia posterior, entonces estoy ante un paciente con una lesión de ligamento cruzado posterior. Otra forma de evaluar la estabilidad del ligamento cruzado anterior en aquellos pacientes que no pueden doblar la rodilla hacia 90 grados inicialmente porque están con mucho dolor o porque el trauma ha sido reciente, existe esta maniobra que es la maniobra Lachman, que también me evalúa la estabilidad anterior y me indica que hay una ruptura del ligamento cruzado anterior. Ahorita vamos a ver algunos videos para que más o menos les quede un poco más claro esto. El otro ligamento que también se lesiona con mucha frecuencia es el ligamento colateral medial, que es un ligamento que ya les había dicho que va desde el epicóndilo medial hasta la tibia distal. Es un ligamento ancho, aplanado, tipo una cinta. Es el ligamento que quizás se lesiona con mayor frecuencia. La mayoría de personas o accidentes deportivos o accidentes fortuitos se presenta porque el paciente hace un mecanismo de valgo forzado. Y si hace un mecanismo de valgo forzado, este ligamento colateral medial es el primero que se lesiona. Y donde más se lesiona es acá, en el tercio medio, la mitad del recorrido de este ligamento, ¿no? Y una de las maniobras que yo puedo utilizar para ver si este ligamento está funcionando, está estable, es hacer la prueba de bostezo medial.
Por ejemplo, están viendo acá un paciente con la rodilla derecha. Miren cómo ha tenido un evento traumático. Hay algunas zonas equimóticas acá. Con la mano izquierda la coloca sobre la parte lateral del muslo para hacer un tope, y con la otra mano que abraza la pierna está tratando de llevar la pierna hacia afuera, realizar una maniobra de valgo. Como este ligamento evita, o su función es evitar que la rodilla se vaya hacia afuera, al estar lesionado va a presentar un bostezo medial que se le conoce como maniobra de bostezo medial, que es indicativo de una lesión del ligamento colateral medial. Unos minutos, chicos. Estoy con un problema de cargar la computadora. Ya me respondió. Entonces, al yo realizar esta maniobra de prueba de estrés en valgo con un tope lateral y llevarme la pierna hacia el lateral, yo voy a poner en tensión este ligamento. Si el ligamento está roto, yo voy a sentir claramente cómo esta parte de la línea articular se abre como una pequeña bisagra. Eso es la maniobra de bostezo medial, indicativo de una lesión del ligamento colateral medial. La misma maniobra, pero haciendo lo contrario, me indica que el paciente tiene una lesión del ligamento, pero del ligamento colateral lateral, externo. Por ejemplo, acá estamos viendo como un paciente ya está en sala de operaciones, está seguro bajo el efecto de la anestesia ya. El examinador pone el tope en la parte lateral del muslo y con la otra mano trata de llevar la pierna hacia afuera. Si se dan cuenta cómo es el grado de angulación que se presenta acá, el grado de abertura que tiene esto, es indicativo probablemente de una ruptura total del ligamento colateral medial y probablemente de otros ligamentos, porque eh, por el grado de desviación en valgo que tiene. Entonces, y miren cómo está la rodilla, aumento de volumen, témpano positivo, probablemente haya sangre, haya hemartrosis en la rodilla, el grado de desplazamiento que le doy es muy marcado, entonces este paciente puede tener una lesión del ligamento colateral interno, de la cápsula articular interna y probablemente hasta los dos ligamentos cruzado anterior y posterior estén lesionados. Y también yo puedo tomar una radiografía. Mira en este momento cómo estoy tomando una radiografía y haciendo una maniobra de estrés. En este caso estoy haciendo una maniobra de estrés en varo y pueden ver claramente en la radiografía cómo se presenta esta alteración, cómo se abre este espacio articular entre un hueso y el otro, porque hay una insuficiencia del ligamento colateral externo, que va desde el epicóndilo lateral hasta la cabeza del fémur. Como está lesionado, está roto, la rodilla cede y se va en varo. Miren cómo acá se colapsa un hueso con el otro porque el ligamento está lesionado. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando uno tiene un paciente con una sospecha de una lesión, al hacer una de estas maniobras, igual tiene que corroborarlos con una evaluación de un examen radiológico. Y el examen ideal ver, la dirección o la interrupción de las fibras de estos ligamentos es una resonancia. ¿Una ecografía puede funcionar? Sí, podría funcionar, pero es una imagen en dos planos. No, muchas veces depende de la calidad del equipo y solamente sirve para cosas superficiales, ¿no? Quizás para medir la cantidad de líquido, cuantificar el aumento de volumen y quizás evaluar el ligamento colateral medial. Pero para evaluar ligamento colateral externo, para evaluar ligamentos cruzados anterior, posterior, o evaluar los meniscos, no funciona o no nos es útil la ecografía. Entonces, en esos casos pedimos la resonancia. Entonces, no es que yo tenga que pedir siempre a
primero radiografía, después ecografía, después resonancia, ¿no? Dependiendo de lo que yo eh, crea bajo mi criterio médico, si sé que este paciente tiene una lesión ligamentaria, de frente voy y le pido una resonancia. Ahora, en algunos centros, la resonancia lo pueden tomar el mismo día o a las pocas horas, ¿no? Entonces, eso es muy útil para nosotros, para esto, ¿no? Pero la radiografía siempre nos ayuda porque es muy rápida y nos indica si es que hay alguna lesión ósea o no, que también puede estar asociado, pueden haber lesiones ligamentarias con una fractura. Entonces, si podemos tomar una radiografía, nos sale el resultado inmediatamente, vemos que no hay compromiso óseo y cuando le hago las maniobras, veo un bostezo medial, una prueba de cajón anterior o posterior positivo, entonces sospecho una lesión ligamentaria y pido de frente una resonancia. ¿Ok? Acá les voy a ir mostrando, ya para ir acabando esto, algunas, un video para que vean cómo es un pequeño resumen de lo que les he estado explicando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una paciente y miren cómo está recostada, está con la rodilla en 90 grados, el examinador se sienta sobre el dorso del pie, la cadera está en unos 45 grados de flexión. Miren cómo el examinador con las manos va a abrazar la parte proximal de la pierna y va a tratar de llevar la pierna hacia adelante, la tibia hacia adelante. ¿Ok? Eso se llama la maniobra de cajón anterior. Es una maniobra de cajón anterior negativa porque no logra desplazarlo. Y ahí está haciendo lo contrario, está empujando la tibia hacia posterior. Esa es la maniobra de cajón posterior. Ambas negativas. Ahora, las rodillas pueden tener una leve laxitud hacia anterior y posterior, porque no es una rodilla no es una extremidad que es constreñida, ¿no? Pero siempre hay que compararlo con el lado contralateral. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, miren cómo el examinador está haciendo la prueba de cajón anterior y miren cómo la tibia se desplaza hacia adelante, creando esta deformidad. Obviamente, este es un paciente con una clara, un claro signo de un cajón anterior positivo, positivo 3 cruces. ¿Ok? Acá vamos a ver, en resumen, las maniobras que hemos estado conversando. Vamos a ver primero lo que es normal y primero lo que es patológico. Van a empezar con la prueba normal del cajón anterior. Están tratando de empujar la tibia hacia atrás, no se desplaza. Miren, van a hacer una prueba de cajón anterior, miren cómo tracciona la tibia hacia adelante, miren cómo se desplaza. Es una prueba de cajón anterior positiva. Prueba de cajón posterior patológico, van a empujar la tibia hacia posterior, miren. Miren cómo se desplaza hacia atrás, porque no tiene el tope que viene a ser el ligamento cruzado posterior. La maniobra de Lagman, miren acá, la maniobra de Lagman es así. El examinador, esto es para los pacientes que no pueden doblar la rodilla a 90 grados y uno quiere evaluar si hay una inestabilidad anterior. El examinador con una mano coge el muslo, lo mantiene estable el muslo, la rodilla apenas está flexionada unos 20 grados y con la otra mano lo que busca es llevar la tibia hacia adelante. O sea, con esta mano estabiliza el muslo y con esta mano trata de llevar la tibia hacia adelante. Ahí está la maniobra, negativo, y miren acá esta maniobra, la maniobra de Langman, miren cómo dice juego. ¿Eh? Esa es la maniobra de Langman. Otras maniobras ya un poco más de especialidad son unas pruebas funcionales, la maniobra de pivot shift, que al hacer una rotación y pasar de la extensión a la flexión, también se puede ver un resalte o una subluxación de la tibia hacia adelante, miren, lo cual nos está indicando que este paciente tiene una lesión del ligamento cruzado anterior. Lo que estuvimos viendo, las maniobras de bostezo medial y lateral para el ligamento colateral interno y externo. Acá vemos, por ejemplo, qué es lo normal. Y acá, por ejemplo, miren cómo el examinador, en este caso no utiliza la mano, utiliza su muslo como un tope sobre la parte externa de la rodilla. Y con la otra mano trata de llevar la pierna hacia externo. Y miren cómo coloca los dedos en la parte interna de la línea articular. Entonces va a tratar de llevar la pierna hacia lateral y va a sentir cómo la rodilla se abre como una bisagra en el caso de que sea una prueba de bostezo medial positivo por una lesión del ligamento colateral medial. Perdón.
Vamos a repetirlo acá. Esto, lo del ligamento colateral interno, que les estaba explicando. Una prueba de osteso articular normal. Acuérdense que las rodillas siempre tienen cierta laxitud, ¿ves? Hace la maniobra y está estable. Prueba de osteso medial patológico. Miren cómo la rodilla se abre, miren cómo hace como un juego. Entonces, eso necesitamos que el paciente tenga mucha sensibilidad, mejor dicho, el examinador. La misma prueba, pero para evaluar el ligamento colateral externo, la prueba de bostezo, estrés en varo. Miren, tratan de llevar la pierna hacia adelante, no hay ningún problema. Y miren acá cómo sí hay un gran desplazamiento, ¿ves? Eso es porque hay una ruptura del ligamento colateral externo. Prueba de bostezo en varo o estrés en varo positivo. Una de las estructuras importantes también dentro de la rodilla, no menos importante que un ligamento, hay muchas personas, es frecuente en mi consulta escuchar que cuando le comento a un paciente que tiene una lesión de menisco, me dice, uy, menos mal doctor que fue el menisco y no fue el ligamento. Pues a muchos de ustedes desconocerán, y los pacientes también desconocen, que muchas lesiones de menisco pueden ser más severas, más complicadas, más complejas, de peor pronóstico para el paciente que una lesión ligamentaria. Hay lesiones del menisco que pueden ser severas, que pueden ser más destructivas que tener el ligamento cruzado anterior y posterior roto. ¿Ok? Entonces los meniscos son dos colchones que están entre el hueso del fémur y la tibia, tienen una función de amortiguación, de distribución de carga, es como decir el amortiguador de un carro, entonces es parte fundamental en la rodilla. Tenemos un menisco interno y tenemos un menisco externo. Mientras nosotros tengamos íntegros nuestros meniscos, que no sea un menisco que se haya desgarrado o que no haya tenido una, una cirugía previa en que hayan tenido que recortar volumen del menisco, mientras nuestro menisco sea más funcional, va a proteger a nuestra rodilla y al cartílago en no tener lesiones futuras. Estos son los diferentes tipos de desgarro de menisco que se pueden presentar, desde el más sencillo, que es una ruptura vertical, hasta los desgarros como es el B y el C, en asa de balde o doble asa de balde, que son técnicamente muy demandantes. Entonces, depende del tipo de desgarro, depende de la complejidad, depende del paciente, depende de la ubicación de estos desgarros, depende si está ubicado en una zona donde tiene vascularidad o no tiene vascularidad, es que uno va a indicar qué tipo de tratamiento va a hacer sobre el paciente. Pero eso ya lo van a ver seguro más a fondo en su clase práctica de lesiones de menisco. Las maniobras o las evaluaciones que uno puede hacer para lesiones de menisco, de las más frecuentes son las maniobras meniscales de McMurray. ¿En qué consiste? Por ejemplo, acá tenemos un paciente que está recostado en la camilla, está con la rodilla flexionada, y de la rodilla desde la máxima flexión, miren cómo el examinador con otra mano hace un gesto de realizar una rotación interna o rotación externa del pie, dependiendo qué menisco es el que quiere evaluar, si es el menisco del lado interno y externo. Por ejemplo, acá el paciente, el examinador, está haciendo una rotación interna del pie, ¿ok? Al realizar una rotación interna del pie, el talón está apuntando hacia afuera. Entonces, para que recuerden, donde apunta el talón es el menisco que está examinando. Entonces, al realizar una rotación interna, el talón está hacia afuera y estamos evaluando el menisco del lado externo. Si yo de esta posición de flexión paso a la extensión y el paciente se queja de dolor o palpo algún resalte, estoy ante la sospecha de un desgarro del menisco del lado externo. La maniobra muy similar, también con la rodilla en flexión, pero ya realizando una rotación externa del pie. Miren cómo ha roto el pie y por ende la pierna. El talón ya apunta hacia adentro, entonces estoy evaluando el menisco del lado interno. Si de esa posición paso a una extensión de la rodilla y hay dolor,
Entonces estoy ante una sospecha de una lesión de un menisco interno. Acá tenemos algunos videos para que me entiendan. Por ejemplo, ahí está el examinador. Miren, lo primero que hace es abraza con una mano el tobillo, hace una rotación interna del pie y de toda la pierna. Miren, con su mano, si está haciendo una rotación interna del pie y de la pierna, el talón está apuntando hacia afuera, está apuntando hacia él. Entonces, él va a empezar evaluando el menisco lado externo. Incluso va a poner los dedos sobre el espacio articular externo. Miren cómo mantiene la flexión y cómo mantiene la rotación interna del pie en todo momento. Y después pasa de la flexión, va a pasar a la extensión de la rodilla. Miren cómo mantiene el pie rotado, cómo la pierna interna está rotada hacia adentro. Extiende la rodilla y al presentar al paciente ahí algún tipo de dolor, me indica que el paciente tiene una lesión del menisco externo o probable lesión del menisco externo. Ahora lo puedo repetir varias veces para ver si en alguna de esas se engancha el menisco y causa dolor. No es que solamente lo hago una vez, puedo repetirlo varias veces. ¿Ok? Después va a ser lo contrario. Va a también flexionar la rodilla, todo lo que tolera el paciente. Con una mano va a hacer una rotación externa del pie, con lo cual el talón apunta hacia adentro y miren cómo pone los dedos sobre la línea articular interna porque está evaluando el menisco lado interno. Entonces, cuando rota el pie hacia afuera, es que está evaluando el menisco lado interno. Miren cómo pone el dedo en la línea articular interna y realiza varios movimientos de flexión y extensión. Y si siente que hay algún tipo de resalte o dolor, está ante la sospecha de una lesión del menisco del lado interno. Esta misma maniobra la está haciendo con el paciente en decúbito dorsal, pero también la puede hacer con el paciente en decúbito prono. El paciente puede estar en decúbito prono, echado boca abajo, con la rodilla flexionada en 90 grados, y miren cómo el examinador realiza también los mismos movimientos de rotación interna o externa sobre el tobillo y por ende en la pierna, y hace una compresión hacia la mesa o hacia la cama donde está echado el paciente. Si hace una rotación externa y presenta dolor, está ante la sospecha de una lesión del menisco interno. Si hace una rotación interna y hace la misma maniobra y hay dolor ante una sospecha del menisco lado externo. También lo puede hacer con la región axilar, miren, como pone una mano, hace movimientos con la axila, está empujando con su peso, está haciendo un estrés sobre la rodilla y comienza a hacer movimientos de rotación interna y externa. Ya saben, si es rotación externa, está evaluando el menisco lado interno, y si es rotación interna, está evaluando el menisco lado externo. ¿Okay? ¿Cómo se tratan? Como les había dicho, muchas veces estos desgarros se presentan sobre todo en pacientes jóvenes, activos. Ahí miren cómo el menisco está roto, es un desgarro radial, prácticamente el menisco está partido en dos. El menisco tiene una zona donde hay vascularidad y una zona donde no hay vascularidad. En la zona donde no tiene vascularidad, donde sé que no va a cicatrizar, lo recorto con mucho cuidado, pero en el resto del menisco que me queda, que yo sé que tiene buenos vasos sanguíneos, introduzco este sistema de agujas que tienen suturas internas que automáticamente yo al apretar un botón me suelta un pequeño botoncito con sutura, lo cual atravieso de un extremo del menisco al otro extremo del menisco, hacia el otro lado, la misma aguja que está conectada con la misma sutura, le introduzco, activo el sistema y yo al retirar esta pequeña pistola, esa aguja, ya me queda una sutura que está de un lado a otro. Yo al ir traccionando esa sutura, miren cómo el menisco se va acercando como si fuera un tornillo interfragmentario, para que se entienda, como un lado del menisco se va acercando al otro, se va comprimiendo, se va tensionando. Y eso, la sutura tiene esta función mecánica de traccionar y de comprimir un extremo del menisco con el otro para que en el transcurso de unas pocas semanas se pueda producir una cicatrización, una nueva fibrosis entre un menisco y el otro. ¿Okay? Lo que es semiología del pie y tobillo, tienen que repasar ustedes lo que es la anatomía del tobillo, lo que es el sistema ligamentario. Tenemos ligamentos en la parte lateral del tobillo, en la parte interna del tobillo. Por ejemplo, acá están viendo un ejemplo de una imagen radiográfica
de un paciente con una luxofractura de tobillo, una fractura bimaleolar, se fracturó el maleolo interno, se fracturó el maleolo externo, la congruencia articular está totalmente perdida y como con un sistema fácil de fijación con una placa y tornillos puedo restituir anatómicamente nuevamente la congruencia articular. Tienen que hacer un repaso de la anatomía, de las articulaciones que hay en el pie, pueden preguntarle cuáles son los huesos del tarso, qué huesos se encuentran en la columna lateral, que vienen a ser el calcáneo, el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano. Todos estos huesos de acá son la fila lateral o columna lateral. Y la columna medial son el astrágalo, el escafoides, los tres cuñas y los tres primeros metatarsianos, ¿no? Entonces, eso es un tema ya de repaso de anatomía, así como las articulaciones de Lisfranc y la articulación de Chopard, que son dos segmentos articulares, porque como son varios huesos en el pie, que dependiendo del mecanismo de lesión pueden producirse una luxación. Si hablamos de esguinces de tobillo, el mecanismo más fácil de producirse un tobillo es cuando el tobillo hace un mecanismo de inversión forzada, o sea, el pie se va hacia adentro. Y si el pie se va hacia adentro, si hace un mecanismo de una inversión forzada, los ligamentos que van a sufrir, si el paciente sufre este mecanismo, una rotación interna o lo que se conoce una inversión forzada, todos los ligamentos de la parte lateral se van a poner en tensión y dependiendo la magnitud y la fuerza de este mecanismo, es que se puede romper un ligamento o los tres ligamentos de la parte lateral del tobillo. Este es el ligamento peroneo, que va desde el peroneo hasta el astrágalo, pues se llama peroneo astralino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, que va del peroneo al calcáneo, y el peroneo astralino posterior, que va hacia la parte más posterior del astrágalo. De estos tres ligamentos, el que suele romperse con mayor frecuencia, quizás porque es el que primero entra en tensión o en resistencia, y también es el más débil, es el ligamento peroneo astralino anterior. ¿Okay? El tobillo también tiene su rango de movimiento, que tienen que conocerlo, lo que es la dorsiflexión. El tobillo parte de una posición neutra, y si llevamos el pie hacia arriba, hacia nosotros, estamos haciendo una extensión o lo que se conoce una dorsiflexión. Eso puede ser hasta 20 grados. Y la flexión plantar es cuando llevamos el pie o la planta del pie hacia abajo. Esta flexión plantar es lo que permite, sobre todo en muchos deportes o incluso el uso del calzado en muchas mujeres cuando utilizan zapatos con tacos, ¿no? Entonces, estos son los grados de movimiento normalmente que existen en el tobillo. Y para terminar, una de las evaluaciones que uno tiene que hacer siempre, o que es muy conocido en la evaluación semiológica en patología del pie, es la presencia de un pie plano o la presencia de un pie cabo. Todos nosotros nacemos ya con un pie plano porque de por sí hay un panículo de grasa que existe en la parte interna del pie y alrededor del tercer a quinto año este panículo de grasa se va reabsorbiendo y el pie va adoptando una forma, un arco, que eso es, hasta a veces se dice que es genéticamente predeterminado. Ya hay pacientes que genéticamente van a desarrollar un pie plano o un pie cabo, y que bueno, obviamente con tratamiento, con ejercicios, o en algunos casos con plantillas, puede tratar de sobrellevarse esta patología y que no sea en grado severo. Por ejemplo, este es un paciente con un pie plano. El pie plano o pie plano del adolescente o del niño, en el 90% de los casos no causa dolor. El paciente no se queja mayormente de dolor. Quizás ya cuando llega a la adolescencia empieza a tener cansancio, fatiga o alguna pequeña dolencia menor. Más es que el paciente viene porque el familiar ve que prácticamente toda la planta interna del pie viene como entra en contacto con el suelo. No, hay una ausencia del arco longitudinal que normalmente existe. ¿Ok? Y este paciente con un pie plano, este, que es flexible, normalmente si es flexible, ¿qué quiere decir que es flexible? Que si este paciente ustedes lo hacen pararse de puntas, a ver, al niño parece de puntas,
al pararse sobre las puntas, se va a formar el arco plantar. Se va a formar el arco plantar. Pero nuevamente cuando el paciente apoya toda la planta del pie, desaparece el arco plantar. Y entonces eso se llama un pie plano flexible. Ese tipo de pie plano flexible fácilmente puede ser tratado con muchos ejercicios para ayudar a darle con el paso de los años un arco adecuado, ¿no? ¿Cómo uno evalúa si un paciente tiene un pie plano? Puede hacerlo a través de este examen con huellas, que es de lo más sencillo, o a través de un aparato especial que es un podoscopio, o ahora últimamente ya hay los escáneres computarizados que también nos ayudan mucho en la detección de patologías. Puede haber un pie plano desde un primer grado, que, no es, que puede pasar muy desapercibido, hasta un paciente con un pie plano de cuarto grado, en que se dan cuenta cómo toda la huella de la planta del pie está en contacto con el hueso. Es más, hasta sobresale este pequeño panículo de piel y tejido celular subcutáneo sobre el pie. Entonces, esto es muy indicativo de un paciente con un pie plano de cuarto grado. Por ejemplo, miren acá. Este es un paciente, un niño que tiene 10 años y tiene un pie plano severo, de cuarto grado. Se dan cuenta cómo hay esta deformidad. No solamente es que esté apoyado completamente la planta, sino que hay esta deformidad en la parte interna. Entonces, este tipo de pacientes, si ustedes los hacen parar en este juego de espejos, que es un podoscopio, se dan cuenta cómo la planta del pie es totalmente ancha y entra en contacto íntimo con el hueso. Estos pacientes con un pie plano de cuarto grado es más difícil que con un tema de terapias o ejercicios o plantillas puedan llegar a tener un pie plano normal. Entonces, en este tipo de pacientes con pie planos ya severos de cuarto grado, como estamos viendo acá, ya se hacen tratamientos quirúrgicos. Miren acá como el pie está completamente sin arco plantar de los dos lados del pie. Se hace este tratamiento quirúrgico que puede sonar un poquito cruento, pero es colocar un tornillo especial bajo entre el espacio entre la astraga y el calcáneo. Eso es lo que ya ellos llaman como calcáneo stop. Yo no hago este tipo de cirugía, los hacen los ortopedistas infantiles, pero como simplemente al colocar este tornillo, cómo hacen que el pie plano nuevamente recobre un arco adecuado. Y acá lo vemos, el mismo caso del paciente, un pie plano de cuarto grado. Miren, después de una pequeña cirugía, si se dan cuenta, la cirugía ha sido reciente, tienen aún los parches que están cogiendo las incisiones. Es una cirugía muy percutánea, una incisión muy pequeñita. El paciente el día siguiente o el mismo día puede pararse sobre sin ninguna restricción. Y miren cómo automáticamente de un pie plano de cuarto grado, que era esto de acá, pasa a un arco ya en forma normal o de primer grado. ¿Ok? Entonces, en muchos casos hay que detectar desde una edad prematura aquellos pacientes que tienen un pie plano o un pie cabo, que se les considera pies patológicos, puesto que al inicio puede que no les dé mayores molestias, pero ya entrando a una edad adulta o una edad intermedia, comienzan a haber problemas inflamatorios de tendones, pequeñas artrosis que verdaderamente causan mucha limitación en los pacientes. ¿Ok? Listo, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o Sí, pregunta? doctor, disculpe. Sí, los escucho. Sí, doctor. Y en esos casos de aquellos pacientes que ya están ya prácticamente en adultez, ya está solidificado, se puede decir, ¿no? Establecido su pie plano, ¿todavía eh, se recomienda hacerles este tratamiento o ya ahí nomás quedaría? No, depende del caso. O sea, si es un paciente de un pie plano y ya es un pie plano estructurado porque es un paciente adulto, entonces ya no se puede hacer ninguna modificación, salvo que sea una modificación quirúrgica. Y si el paciente ya llegó a una edad en la que ya tiene problemas de tendones, en el que tiene problemas de artrosis, pero el paciente tiene dolor y limitación incluso para su marcha en el día a día, sí se pueden hacer correcciones, pero ya son muchas veces correcciones que van más allá
de simplemente corregir un pie plano, sino ese paciente ya viene con una lesión de un tendón o con una pequeña artrosis en una articulación, entonces se tienen que hacer más que una corrección del eje o del arco, múltiples gestos quirúrgicos en el mismo procedimiento. Pues sí, obviamente hay solución, hay tratamiento, pero ya también depende en qué estadio venga el paciente y la magnitud de la lesión. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Doctor, una Entonces, consulta. En un sí, paciente que ha sido operado de los meniscos, por ejemplo, mi papá hace muchos años se le operaron de los meniscos, ¿no? Pero él siente que ok. como que aún sigue sintiendo dolor. Por ejemplo, cuando camina mucho siente malestar en la zona o, por ejemplo, ya no puede jugar fútbol. ¿Eso es normal o es que se le ha practicado una mala cirugía? No, no es normal, no sé si es que es decir una mala cirugía, pero lo siguiente te explico. Como ya había dicho, los meniscos, mientras mayor volumen de conserven, mientras tengan una altura, mientras tengan un contorno completo, el menisco va a funcionar de lo más adecuado. Obviamente, si han realizado una cirugía en la que se desgarró el menisco y la mayoría de desgarros se producen en la zona donde no hay vascularidad, entonces lo que hacen es recortar el menisco. Entonces, si bien le quitan el dolor a corto plazo al paciente, porque ya no se le engancha la rodilla, el paciente se va, está tranquilo, pero se va con un menisco de menor volumen. Y lo que uno tiene que explicarle al paciente es, dependiendo qué tanto menisco se le ha tenido que retirar, decirle, ¿sabe qué? Tiene que hacer modificaciones de su actividad física, no se le sugiere hacer deporte de impacto, es mejor que haga tal tipo de deporte, tiene que bajar de peso, tiene que fortalecer su musculatura, porque ya sabemos que estamos dejando un paciente con un menisco de menor volumen y por ende de menor función. ¿Ok? Otra cosa diferente es cuando entran a una cirugía y por desconocimiento o por falla en la técnica quirúrgica no realizan una sutura de menisco cuando tienen que preservar el menisco que se podía preservar y realizan unas resecciones muy extensas del menisco, entonces prácticamente lo dejan al paciente sin menisco. Entonces, eso también con el tiempo produce sobrecarga sobre la rodilla, sobre esa zona donde no hay menisco, y comienza a producirse un desgaste del cartílago. Y obviamente con el paso incluso de pocos meses o menos de un año, un paciente puede desarrollar una artrosis focalizada. ¿Ok? Y lo otro es cuando uno opera a un paciente de mediana edad que viene por una dolencia en la rodilla, no solamente hay que ver el menisco, sino hay que ver el cartílago. De repente a mí me tocó operar a un paciente de mediana edad que ya tiene su artrosis, que tiene ciertas zonas donde hay lesiones del cartílago y donde tiene un menisco que está muy severamente dañado. Entonces yo le explico al paciente, ok, usted está con mucho dolor, mucha limitación, hay que hacer una cirugía, una artroscopía, remodelar, recortar ese menisco roto que le está causando mucho dolor, pero ojo, lastimosamente, antes de la cirugía o después de la cirugía, veo que hay una lesión de cartílago importante. Entonces, esa lesión de cartílago le va a generar una secuela de dolor. Entonces, lo podemos tratar como terapia física, lubricar la rodilla con ácido hialurónico, pedirle al paciente que baje de peso, pedirle al paciente que no haga una actividad física exigente de impacto, de salto, o incluso haciendo todo eso, dependiendo de la magnitud de la lesión, el paciente puede arrastrar un dolor. Entonces, como te das cuenta, son muchas suposiciones y son muchas situaciones, muchos escenarios clínicos, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen, consulta gratis, a ver. Doctor, usted refirió en el caso de mi compañera de su señor padre, de que Ajá. puede haber un enganche de rodilla, algo así dijo. ¿A qué se refiere con eso? No, 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 ¿Ese no. es, ese es patognomónico No, de, no. solo de No, no, meniscos? no. No, no es que hay un enganche, sino cualquier alteración, por ejemplo, un defecto de cartílago, un cuerpo libre, un pedazo de cartílago suelto en la rodilla, un menisco roto, que imagínense que fuera como una uña mal cortada que quedó enganchada en un lugar, dependiendo del movimiento que uno le dé a la rodilla, dependiendo del nivel de exigencia de cada paciente, dependiendo del tamaño de esta lesión, la rodilla está milimétricamente fabricada para que funcione con sus estructuras adecuadas. Si es que hay
defecto de cartílago, si es que hay un menisco roto, si es que hay un cuerpo libre, en algún momento en que el paciente haga algún movimiento de giro, flexión sobre la rodilla, puede sentir una traba en la rodilla o puede sentir como una tracción, un dolor brusco y puede verse a cualquiera de estas causas. ¿Ok? A eso me refería. Ahora, un paciente con un menisco roto, dependiendo del tamaño de la lesión de menisco, hay pacientes que hasta hacen actividad física, hasta corren, pero cuando hacen algún tipo de movimiento de pivote, de flexión y giro sobre la rodilla, o en ciertos deportes, por ejemplo, el tenis, el fútbol, ahí rápidamente el paciente le molesta más o no tolera mucho el desgarro del menisco, porque en esos gestos es donde el menisco funciona más. Y al tenerlo lesionado, el paciente aqueja mayor dolor. ¿Ok? Por eso es que hay pacientes, incluso adultos mayores, que tienen los meniscos desgarrados y que como no hacen deporte, no hacen mayor actividad y solamente caminan, a pesar de tener un menisco roto, no los operamos o toleran solamente un dolor muy leve. ¿Ok? No hay, lastimosamente acá no podemos generalizar nada. No es que todos los meniscos se tengan que operar, ni que tampoco todos los desgarros no se tengan que operar. Depende de una infinidad de factores. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, chicos, hemos hecho casi 2 horas de clase. Espero no haberlos aburrido. Si hubiera alguna duda, pregunta, me lo hacen llegar con la delegada de mi grupo. Cualquier cosa ya quedó grabada la charla. Y no les deseo nada más que se dediquen a estudiar y aprovechen esta época maravillosa por la que están pasando, que es la universidad, a pesar de este tema de la pandemia. Listo, voy a dejar de grabar